Que el Señor los bendiga y bienvenidos a nuestro discipulado. Es glorioso lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros, con su iglesia, llevándonos a ser conformes a la imagen del Señor Jesucristo. La palabra es muy clara cuando nos muestra que Jesucristo debe ser glorificado, pero la forma en la que nosotros glorificamos al Señor Jesucristo es cuando expresamos su misma simiente, cuando expresamos su misma naturaleza según el propósito de nuestro Padre. Para ello se nos ha entregado esta herramienta importantísima, lo cual es el discipulado, por medio del cual el Señor nos está tallando y nos está llevando cada vez a ser más semejantes a Él. En esta oportunidad no es la excepción. El Señor nos edificará en gran manera para llevarnos de acuerdo a su propósito. Para esto, hoy me acompañan nuestros hermanos Josué Cardona y también nuestra hermana Erika Jiménez. Bienvenidos, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias, pastor, gracias, iglesia, por permitirnos llegar hasta sus hogares o a cualquier rincón donde cualquiera nos esté escuchando. Es para mí una bendición muy hermosa, muy gloriosa el poder ser discipulado y al mismo tiempo discipular. Como vemos en las Escrituras, Jesús agarró a 12 personas, bueno, al principio, y después los discipuló, los envió, los enseñó, como decimos, los trabajó y los envió a hacer la obra. El Señor nos ha estado llevando a este mover glorioso, el cual se había quedado congelado por muchos tiempos, pero ahora el Señor se decidió a Misión Cristiana del Calvario a hablarnos de lo que es el discipulado, muy a fondo, muy íntimo, muy profundo, salido del corazón de Dios. Sé que Dios está revelando su corazón y hoy no cabe duda que será otro día glorioso, otro momento que el Señor nos tiene preparado para cada uno. Amén. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Es una gran bendición el poder estar nuevamente con ustedes y me gozo tanto de volverles a saludar. Pues ahora el Señor también nos va a edificar mucho con su palabra y sé que cada uno de ustedes también serán edificados. Entonces es una herramienta muy importante que el Señor ha preparado para nuestras vidas, lo que es el discipulado. Y sé que hemos aprendido mucho, sé que el Señor se ha estado mostrando a nuestras vidas, ha ido revelando cada día cómo quiere su iglesia el Señor. Así es que dispongamos nuestro tiempo y doy gloria al Señor por esa revelación maravillosa que cada día nos da. Amén, así es, así que bienvenidos una vez más. Gracias. Y hoy el Señor use nuestras vidas para poder compartir con todos ustedes nuestro discipulado. El Señor el día de hoy quiere hablarnos de tolerancia. Qué importante es la tolerancia en nuestros días. La palabra nos enseña que es importante el congregarnos, nos enseña lo importante también que es el socializar. Jesucristo era alguien que siempre se relacionaba con todo tipo de personas, no solamente personas ya transformadas, sino con todas aquellas personas que aún no le habían reconocido como el Señor de su vida. Pero el propósito de Jesucristo era llegar a cada uno de ellos y poder entregarles este mensaje para que ellos también pudieran conocer lo que ahora nosotros estamos conociendo. Y Jesucristo utilizaba mucho la tolerancia. Si Jesús no hubiera usado la tolerancia, creo que le hubiera sido imposible el poder revelar el propósito de nuestro Padre. Por eso nos es a nosotros también nos es importante abrirnos a todo este entendimiento perfecto que el Señor está trayendo para ti y para nosotros también. Así que vamos hoy a nuestra lección entonces con nuestras preguntas para reflexionar. La número 1 dice: ¿mi trato es amable con todas las personas? La número 2: ¿cuán dispuesto estoy a soportar las ideas de los demás cuando son diferentes a las mías? ¿Cuán tolerante soy con el error? Y la última nos dice: ¿cuánto estoy dispuesto a resistir las pruebas? ¿Qué preguntas más confrontantes a nuestra vida? Y es individual, que Amén. cada uno se evalúe
si realmente estamos nosotros practicando esto como hijos de Dios. Lo que veo en común de todas las preguntas acá es cuán, cuánto. Es una medida que el Señor saca. O más bien hoy el Señor nos va a medir. Con las preguntas nos empieza a medir. O nos va a pesar. O nos va a pesar. Y nos está llevando a evaluarnos, nos está llevando a reflexionar, como lo decimos, preguntas para reflexionar en muchas cosas importantes. Así que vamos a continuar hoy edificándonos. Vamos a ir todos a nuestras escrituras y vamos a buscar 2 de Corintios 11:1. 2 de Corintios 11:1. Dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Lo vamos a leer una vez más. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Bueno, como decía nuestro pastor, vamos a hablar de tolerancia. Y aquí el apóstol Pablo, por supuesto, él estaba discipulando a las personas, a estos lugares. Si ustedes, alguno ha leído, o si no ha leído, pues le llegó el día que la lea. Éfeso, Corinto, Colosa, todos estos lugares, ahí habían iglesias y Pablo las estaba discipulando. Entonces, en una de esas les tocó que decirle a Pablo a estas personas, ¿verdad? Ojalá me toleraseis un poco de locura. Pero era porque Pablo predicaba un evangelio completo, un evangelio lleno de la gloria de Dios, de tal manera que la gente lo tildaba de loco. Y en ese momento, pues, él les habló de la tolerancia, porque me imagino yo, o estoy seguro, de que muchos no querían ser reprendidos, corregidos, o como le queramos llamar. Pero Pablo, vemos a que llega a Corinto y él pidió tolerancia, porque notó que en esa iglesia escaseaba lo que era esta virtud. Amén. Amén. La tolerancia es una virtud. La palabra nos habla sobre tolerancia y hoy tenemos muchos versículos, ¿verdad?, con los cuales lo vamos a comprobar y con los cuales el Señor nos va a estar edificando. Así que vayamos a nuestra lección a leer y nos dice tolerancia. Vamos a ver qué es la tolerancia. Tolerancia: sufrir, llevar con paciencia, comprender a los demás, resistir, soportar, respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Espero haya prestado atención todo lo que es tolerancia. Lo quiero leer una vez más. Lo voy a hacer un poco más detenidamente para que tengamos la idea correcta, clara de lo que es la tolerancia. Dice, tolerancia es sufrir, llevar con paciencia, comprender a los demás, resistir, soportar, respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Pero, ¿qué dicen las Escrituras respecto a la tolerancia? Si hablamos de tolerancia, estamos hablando de, como nos dice acá, de sufrir, de llevar con paciencia, de comprender a los demás, de poder respetar las ideas que, aunque sean diferentes a las mías. Pero, ¿qué dice la palabra respecto a tolerancia? Encontramos varios ejemplos en la vida de Jesucristo que aclaran la postura de las Escrituras acerca de la tolerancia. Podemos asumir que Cristo es nuestro mejor ejemplo. Entonces debemos de imitarle en todo, incluso en su manera de practicar la tolerancia o la intolerancia. Como hijos de Dios debemos entender cuándo debemos practicar la tolerancia y cuándo debemos debemos practicar la intolerancia. Si hablamos nosotros de tolerancia, estamos hablando es un nivel espiritual que el Señor nos ha dado. Jesucristo practicó ambas cosas, pero ¿cuán dispuestos estamos nosotros a tolerar? A veces por la religiosidad de nuestra mente es que nos es difícil ser tolerantes ante las demás personas o ante las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos. En oportunidades es porque tenemos ya prejuicios en nuestra mente o ideas 100% humanas. Decimos esto es rojo y esto es negro. Y de ninguna manera cambiamos que esto es rojo y que esto es negro. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura,
encontramos que debemos aprender a practicar la tolerancia. Eso no significa el que nosotros aprobemos el pecado o lo que está mal, o a lo malo le llamemos bueno y a lo bueno le llamemos malo. No, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de tolerancia, estamos hablando de la dirección del Espíritu Santo en entender en qué cosas me debo meter y en qué cosas no me debo meter. En dónde puedo yo argumentar y dónde no me es lícito el poder hacerlo. Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Tengo muchas cosas que decir y que juzgar entre vosotros, pero sencillamente en muchas cosas Jesucristo se detuvo, ni juzgó ni dijo. Ni se metió. Ni se metió. ¿Por qué? Porque esto es la tolerancia. A veces somos tan intolerantes que para todo tenemos un argumento, para todo tenemos un stop, porque todo tiene que ser según nuestra idea, sin tolerar las ideas de las demás personas. Pero hoy queremos ir profundizando un poco más de qué es lo que dice la Escritura respecto a la tolerancia, y tenemos algunos puntos acá que queremos ver. Muy bien, tenemos el primer punto. Por supuesto, aquí nuestro Señor Jesucristo, y dice, en primer lugar, vemos un acontecimiento extraordinario en Juan 2, 13 al 16. Si tienes escrituras o un dispositivo, ve a Juan 2, 13 al 16. El texto dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y él, haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí Cristo no toleró la profanación del templo y los criticó por haberlo hecho. Bueno, vemos a un Jesús, podemos decir, ¿qué le pasó a Cristo aquí? Se le fueron de las manos, ¿qué? Quería linchar, ¿no? Vemos a un Jesús celoso por la casa de nuestro Padre. Él vio que habían agarrado la casa del Señor para un mercado, para un negocio. Amén. Cuando Él les dijo que la casa de adoración iba a ser llamada, no cueva de ladrones, dijo Él, ¿verdad? Seguidamente. Podemos decir, bueno, ¿qué podía hacer Jesús ahí? ¿Quedarse callado o qué? No. Vemos que Jesús aquí no toleró esta ¿cómo se llama? Podríamos llamarle, esta actitud de estas personas. Esa falta de respeto. Una falta de respeto bueno, podemos decir ahora que entendemos que es presencia de Dios, pero sí es la casa del Señor, exacto, ahí hay presencia de Dios también, pero vemos que la agarraron para un negocio. Y Jesús toma un azote, cuerda, chicote, le podemos llamar aquí, un vara, cuerda, y los azota, tira las mesas. ¿Podría alguien decir eso es un desorden? Más bien Él estaba ordenando el desorden. Sí. Porque algunos le pueden llamar orden a lo que estaba y Él vino a desordenar. Más bien Él vino a ordenar lo que estaba desordenado. Y Jesús no toleró. Él no cabía en la mente de Él dejar a estas personas. Porque si en esta vez los dejaba, ¿cómo estuviéramos el día de hoy nosotros? Si Jesús toleró, bueno, hagamos venta, ¿verdad? Nosotros también. Entonces, a un Jesús ¿qué? Podemos ponerle también templado, sin tolerar una causa de humanos, ¿verdad? Que no era aceptada especialmente por el Hijo de Dios, ¿verdad? El que había mandado, el que Dios había enviado a corregirnos. Amén. Sí, a veces nosotros pensamos o vemos al Señor como intolerante, porque a veces se predica solamente el lado de Jesús en el que corrige, a un Jesús corrigiendo siempre, corrigiendo, reglas, dando mandatos, preceptos, estatutos, leyes, pero no hemos visto nosotros las razones por las cuales el Señor Jesucristo corrigió estas situaciones. Cuando nosotros vemos las razones por las cuales corrigió, nos damos cuenta, aún en su intolerancia fue muy tolerante, porque otro en el lugar de Él hubiera pedido que descendiera fuego del cielo y consumiera a todos los que estaban haciendo eso. Pero Jesús no, Jesús corrigió, pero lo hizo con una medida, lo hizo con sobriedad también, porque alguien cuando ve esta situación en la que el Señor Jesucristo se encontró haciendo esto, dice, ahí sí Jesús perdió los estribos, ahí sí Jesús, ¿qué más? Se le subió el mochi,
¿Y qué más? Y ya no pudo detenerse. No es eso lo que le pasó a Jesús. Sencillamente Jesús no podía tolerar que se estuviese utilizando la casa de nuestro Padre con un propósito diferente al que había sido marcado desde el principio. Entonces, como dije hace un momento, Jesús usando la intolerancia, pero siendo muy tolerante al usar la intolerancia. Entonces vemos aún ahí la gracia del Señor, ¿verdad? Al corregirnos. Entonces, no es que Jesús todo el tiempo decía, no, no, no. Porque cuando nosotros vemos el vivir de Jesús, vemos a un Jesús que siempre por amor, tolerando muchas situaciones, enseñándonos con paciencia, enseñándonos con mucha misericordia, con gracia, con amor. Siempre vemos a un Jesús presente en nuestras vidas, pero nunca esclavizándonos, por el contrario, dándonos libertad, pero en la libertad a la cual hemos sido nosotros llamados. Sí, también vemos tocando esto, ¿verdad? Vemos a un Jesús llegando, irrumpiendo una escena, pero muy sabio. Ahí sí que cuando otros lo admiraban, decían, ¿y él cómo hizo para hacer esto? Y Jesús, ¿cómo controló esto? ¿Cómo mantuvo el temperamento a flote? ¿Verdad? Entonces no vemos a un Jesús, como decía usted, en Guatemala hay una palabra algo común que se llama pelando cables, ¿verdad? No, vemos a un Jesús sobrio, actuando de una manera que hasta el día de hoy lo admiramos. Amén. Amén. Y ahí sí que Él se llama admirable. Amén. Amén. Es que Él estaba pegado a la Escritura. Como Amén. nos dice a un principio de la enseñanza, que Él es nuestro modelo en todo. Amén. Y en esas áreas el Señor ha sido un modelo para nuestras vidas. Como usted decía, Él tolerando, pero también intolerando al mismo tiempo. Veo Sí. un Jesús muy guiado por el Espíritu del Señor. Otro hubiéramos dicho, quizás, bueno, hoy Jesús pecó porque se enojó, ¿verdad? Porque muchos se dicen, el que se enoja es porque pecó, ¿verdad? Se salió de control. De control. Pero puede que nosotros pequemos también, porque muchas veces nosotros salimos de control cuando nos molestamos, ¿verdad? Entonces veo ahí a Jesús bien ubicado, ubicando a las personas con las palabras correctas, no hiriendo, ¿verdad? Porque Amén. eso es algo que vemos en Jesús, que Él en ningún momento hirió a las personas cuando Sí. corregía. Entonces veo yo ahí a Jesús, como lo dice, es un modelo por excelencia para nosotros, practicando la tolerancia, pero también la intolerancia. Sí, porque vemos a Jesús actuando no arrebatadamente, no actuando bajo ideas propias, sino más bien actuando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y Él mismo la cita, ¿verdad? Cuando dice, mi casa de oración será llamada, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, no casa de mercado. Él tenía bases bíblicas, Él tenía fundamento por el cual estaba actuando de esa manera. A veces las personas actuamos en intolerancia, pero no tenemos fundamento de acuerdo a la palabra para actuar de esa manera. Recuerdo que ese año nos comentaba nuestro apóstol, el apóstol Abraham, sobre un hermano con el que estuvo platicando respecto a la alabanza, y le dice el hermano, yo no estoy de acuerdo con aquellos ritmos en los que ya usan que los tambores y que ya se mueven así, alabando al Señor. Y le dice él, pero ¿por qué no te gusta? Es que eso no es de Dios, le dice. ¿Pero por qué dices tú que eso no es de Dios? Es que no es de Dios. Y le dice, ¿pero qué bases tienes? Bueno, la verdad es que a mí no me gusta, le dijo. Ah, bueno, entonces, una cosa es lo que a nosotros no nos gusta y otra cosa es lo que el Señor ha dicho. Cuando sencillamente se trata de que a mí no me gusta, estoy actuando mal la intolerancia. Pero cuando se trata de que Dios, nuestro Padre, lo dice claramente, eso no me gusta, no hagan esto con esto, ahí estamos actuando correctamente en la intolerancia. Entonces recordemos, la tolerancia y la intolerancia no deben ir basadas en nuestros prejuicios. Más bien todo debe ir basado a lo que dice la palabra. Podremos actuar correctamente siendo tolerantes o intolerantes siempre y cuando conozcamos lo que dice la Escritura y seamos guiados por el Espíritu del Señor. Amén. Continuemos. En segundo lugar, Cristo no toleraba las enseñanzas falsas de los fariseos. Y vayamos a las Escrituras en Mateo 15, 9, 12 y 14. Dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron,
¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Podríamos decir que Cristo toleraba a los fariseos y sus ideas falsas. La respuesta es obvia que no. No. Vemos ahí que él no toleraba las falsas ideas de los fariseos. Y quiero que escuchemos en la TLA. Amén. Y dice, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan, diciendo que yo las ordené. Entonces los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron, a los fariseos no les gustó lo que dijiste. No hagan caso de los fariseos. Son como el ciego que guía a otro ciego. Y si un ciego guía a otro, los dos terminan cayéndose en una zanja. Me encanta cuando dice en TLA, donde dice, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas. Diciendo que yo... Y luego dicen que yo las dije. Entonces me encanta, ¿verdad?, cómo es que podemos nosotros ir a las Escrituras. Amén. Porque nosotros no podemos decir algo que yo quiera, algo a mi beneficio, sino que es según Cristo ya ha dicho que se debe de hacer, ¿verdad? Y vemos que Jesús no toleró las falsas enseñanzas de los fariseos, ¿verdad? Claro. Entonces, el Señor sí, Él tolera las enseñanzas que nosotros damos que sean bíblicas, algo que el Señor ha dejado. Sí. Entonces, veo yo ahí muy claro cómo el Señor dice, ¿verdad? Entonces, los discípulos le dijeron que se molestaron, ¿verdad?, en la forma en que Jesús había hablado. Pero vemos que Él ahí no toleró lo que ellos decían, sino que ahí era lo que Él estaba estableciendo. Y aquí vemos nosotros que los fariseos se molestaron, se ofendieron. Sí. Pero no es porque las palabras de Jesús hubieran sido lanzadas con ese propósito. Él no lanzó estas palabras diciendo quiero ofender a los fariseos. Ahorita van a ver, me los voy a agarrar y les voy a dar donde ya tiempos que quiero hacerlo, ¿verdad? No fue esa la actitud de Jesús. La actitud de Jesús fue de corregir lo falso, de corregir lo deficiente. Que los fariseos se ofendieron, ese fue el problema de los fariseos. No entendieron lo que el Señor estaba diciendo. Porque no entendieron. Porque aparte de eso, ellos sabían que Jesús estaba diciendo la verdad, que ellos habían estado enseñando inventos propios y decían que era nuestro Padre el que lo había dicho. Entonces, a veces nosotros nos sentimos mal porque vamos tal vez con alguien y le entregamos directrices del Señor o le damos una corrección respecto a su propia persona, a su familia, a su trabajo, etc. Y a veces la persona termina ofendida. Y uno se va a la casa diciendo, se ofendió el hermano, ¿verdad? Pues si se ofendió el hermano, pero la corrección fue de acuerdo a los principios del Señor, de acuerdo al propósito, a la santidad de Dios, es su problema si se ofendió el hermano. No todos quedan contentos después de la corrección. La palabra dice que vamos y corregimos al necio y nos va a odiar. Al rato me voy a encontrar al necio y no me va a hablar. Al rato el necio va a empezar a hablar mal de mí por la corrección que le di. Pero dice la Escritura, pero si agarramos a un sabio y a un sabio corregimos, este sabio quedará agradecido con nosotros. Y dice la palabra, el sabio te amará. Entonces, nosotros no podemos practicar la tolerancia para que la gente no se enoje con nosotros. Tolerando el pecado, tolerando las malas actitudes, la conducta indebida. Es que quiero guardar la paz, decimos a veces. Sí, puede que guarde la paz con mi hermano, pero estoy en enemistad con Dios. ¿Y qué prefiero? ¿Estar en enemistad con Dios, guardando la paz con mi hermano? ¿O que mi hermano, si no es sabio, pues se va a quedar enemistado conmigo, pero con Dios tendré la paz? Nosotros debemos entender bien. A veces honramos más a los hombres que a Dios. Vemos nosotros a un Jesús aquí honrando a nuestro Padre antes que a los hombres. Jesús sabía que las personas que estaban presentes estaban practicando tales cosas.
pero era necesario decirlo, pero era necesario corregirlo. El que estuvieran presentes no detuvo a Jesús. Por el contrario, fue importante que estuvieran presentes para que ellos también fueran edificados. Recordemos esto, la tolerancia como la intolerancia tienen que ir de la mano con el propósito de Dios, de acuerdo a lo que la Escritura dice, no de acuerdo a mis ideas, sino de acuerdo al propósito de nuestro Padre. Amén. Hay otro punto acá y dice, en tercer lugar, Cristo reclamó que hay un solo camino para llegar al cielo. Según Juan 14, verso 6, declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También en Mateo 7, 13 al 14 dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora viene una pregunta acá. ¿Hasta qué punto fue tolerante Cristo? Bueno, hasta el punto de explicar que existe solamente un camino. No se puede ser más tolerante que eso. No se puede ser más tolerante. Jesús fue tolerante al punto de explicar que solamente hay un camino. ¿Dónde estuvo la tolerancia de Jesús? En su paciencia de explicarnos. ¿Dónde estuvo la intolerancia de Jesús? En decir: no se permiten más caminos, solo existe uno. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Hoy se practica mucho la tolerancia respecto a esta base de la Escritura. Hoy las personas dando muchos caminos, dando ya el camino como lo que es Jesús, la Virgen María, este santo, aquel otro, y siguen canonizando aún más, mostrando muchos caminos, cuando la palabra nos dice existe solamente un camino. En cuanto a esto, al igual que el Señor Jesucristo, no podemos ser tolerantes más que esto. Nuestra tolerancia únicamente existe solamente un camino. No existe otro más. Y lo hermoso que Jesús tuvo ahí, que dijo que Él era el camino. Amén. O sea, declaró, dio por sentado que Él era, ¿verdad? Entonces, Él se quedó contento de que dijo: ya lo dije, y eso me mandaron a decir. Entonces, cuando Él ya dice eso, tenemos que ir a las Escrituras, buscar y decir: bueno, Él es el camino. Podríamos decir: no hay otra opción, no hay otra salida. Ahora, si otro viene, como decía hermana Erika, que aquellos se inventaron nuevas reglas y quisieron como engañar que era el Padre las que... No, Él les viene a dar de decir: no, no es así. Amén. Aunque se enojen, yo vengo a decirles que no. También tenemos un cuarto punto, cuarto lugar. Dice que Cristo edificó solo una iglesia. Dijo, según Mateo 16:8. 18. Perdón, 16:18. Dijo a Simón Pedro en Mateo 16:18: sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mencionó mi iglesia. Amén. Dice también como singular: no mis iglesias. Y dice como plural, según Efesios 1:22-23. Vamos a ir a Efesios 1:22-23. Siempre recalcando respecto a las iglesias. Perdón, respecto a la iglesia. La iglesia. Amén. La iglesia que en singular. Señor, que Él viene a traer, y la que vino a discipular, a darle sus mandatos. Dice el 22 y 23: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice a la iglesia, singular. Amén. No dice a las iglesias, ¿verdad? Y dice: lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También cuando da por sentado de aquel que todo lo llena en todo, ya no hay que agregarle. Y esto se lo dio a la iglesia, de que la iglesia es el cuerpo de Él. Y alguien podrá decir: no, pero nosotros también queremos opinar aquí. Aquí ya no hay más opiniones. Sí. Como dijo nuestro apóstol Ronald, si algo más hubiera querido decir, lo hubiera escrito. No, fue esto nada más. Entonces, vemos a un Jesús aquí, ¿qué? Intolerante. Ahora, ustedes han oído decir, no importa la iglesia que vayas,
si yo leo este versículo, sí tiene que importar. Porque nos dice, entonces estamos hablando de un montón de iglesias, a ver, Tim Marín, no, no es esto, no es por suerte, por tirar la ficha, como decimos, es solamente una iglesia. Y lo que está explicando el Señor, que Él fue, la tolerancia es que es una iglesia. Similar al ejemplo de que fue el camino. El camino uno, iglesia. Y no hay otro. Una. Y no hay otra, no hay dos. Amén. Quiero aclarar algo Amén. aquí, Sí. a las personas que nos están viendo. Cuando nosotros hablamos de que hay una sola iglesia, no nos estamos refiriendo al nombre de una organización. Voy a mencionar algunas solo como ejemplo o referencia. Misión Cristiana en el Calvario, Evangelio Completo, Príncipe de Paz, etc. No estamos hablando de que una de estas tres es la verdadera y dos son falsas. Más bien, cuando la Escritura nos habla de la iglesia, de la iglesia de la cual estamos viendo hoy en singular, su iglesia, que es una, es aquella iglesia que tiene las características de acuerdo al perfil que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de aquella que llena todos los requerimientos del perfil, según el mandato de nuestro Padre, aquella que es gloriosa, que es santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, como dice la palabra todavía después, ¿verdad? Sino que fuese santa y sin mancha. Estamos hablando de esta iglesia, no estamos hablando de organizaciones, que quede claro. Ahora, allí cabe también aclarar de que toda aquella que se llama iglesia, pero no tiene fundamento en la Escritura, esa no es la iglesia de la cual habla la Escritura. Esa iglesia no sé de dónde salió. Bueno, sin duda alguna sí sabemos, vino del reino de las tinieblas, porque Satanás es el que trata de imitar para poder desviar los sentidos de las personas hacia lo equivocado. La Escritura nos habla de una iglesia. ¿Quieres saber cuál es esa iglesia? Indaga en la Escritura. Nos muestra el perfil de lo que debe ser. Así no te será difícil entender cuál es la medida y que tú eres la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, sí, lo recalcaba aquí, como dice Pastor, en Mateo 16:8. La iglesia, una de las virtudes, podemos decirle, es donde dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Habla de una iglesia que el diablo no tiene nada que ver en este negocio. Sí. Más bien el diablo no lo andamos, ¿cómo se llama? Machacándolo, ni lo andamos, ahí vas a ver diablo chuco, diablo mentiroso. No, sino que es una iglesia que Satanás no tiene nada que ver en ella. Amén. Una iglesia sobria. Y hemos oído a algunos, ¿verdad? Que el diablo me quiso, que soñé que me atacaba un escorpión, que soñé que una culebra. Una iglesia de esas, cuando yo oigo iglesia, puede ser iglesia, pero no de la que está hablando acá, ni de los nombres que usted mencionó tampoco, sí. Sino que estamos hablando de una iglesia con base, con un fundamento de que Él mismo estableció. Amén. También dice, por ende hay una iglesia. Cristo no pudo haber sido más tolerante que esto, de aceptar solamente una iglesia. Sencillo, eso fue lo que el Padre, en un versículo donde Dios le dice a Abraham, no menciona la palabra iglesia, Amén. Pero le dice, en tu simiente haré bendita a todas las naciones de la tierra, por medio de la iglesia. Ahora vamos a hablando de la iglesia. Hablando de la iglesia, Efesios dice que es la que el Señor le otorgó, la hizo cuerpo de Él, Amén. Donde Él es la cabeza, pero está hablando, como nuevamente decimos, de una iglesia con un perfil exactamente al perfil de Él, del Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, hemos visto que desde el punto de vista doctrinal no debemos de ser tolerantes del error. No obstante, la tolerancia es un valor cristiano. En ese sentido, es el pleno respeto a la libertad ajena. Sigue dando por sentado, ya habíamos explicado al respecto, de que Jesús en ningún momento fue tolerante al error. Él vino y sacó las escrituras. Un ejemplo que se me venía en un momento, como cuando probó o tentó a Satanás a Jesús en el desierto, dice la palabra, cuando Jesús fue llevado al desierto. Vemos que el diablo probó a tentar a Jesús. Y Jesús, en cada vez que él lo iba a ubicar y ponerlo en el lugar, o le iba a sentar el fundamento, Jesús le decía, escrito está.
Y fueron 3 veces, porque no voy a eso, porque no es el tema, Amén. pero dando y viendo a Jesús como por sentado, que es ser iglesia. Jesús ahí estaba actuando como iglesia, dando por sentado de que Él, lo que ya había oído del Padre, eso iba a aplicar, y aunque el diablo le viniera con ¿qué? Con oferta, porque el diablo le vino ofreciendo, ahí sí como decimos, No cambiaría la postura ajá, de Jesús. cielo y tierra, gobiernos, y era cierto que Él los tenía bajo control, pero Jesús le dijo que escrito estaba que había que ir a las Escrituras para dar por sentado, y no le toleró a Satanás ninguna de las ofertas que les hizo. Y Jesús en ese momento venció, pero no venció porque Él dijo, le voy a decir estas palabras o le voy ¿a qué? Diablo aquí, diablo allá, como a veces nos enseñaron alguna vez. Es que una guerra espiritual, yo necesito 5 días de ayuno, o voy a hacer esto para que el diablo se vaya. No, fue Él con un fundamento bíblico, con un fundamento, voy a decir así, venido desde... Conocía el diseño. Conocía el diseño, conocía el gobierno del Padre. También en Efesios 4:4 nos dice la Escritura, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza Amén. de vuestra vocación. Vemos también aquí qué tan tolerante es Jesucristo. Dice, un cuerpo. El versículo anterior decía, la iglesia, hablando de una en singular. También acá nos habla en singular, dice un cuerpo, no dice cuerpos. No es que Jesús, siendo la cabeza del cuerpo, ahora está por cabeza de una iglesia, luego decide tomar otro cuerpo y es cabeza de muchos cuerpos. No, Él es cabeza de un solo cuerpo y ese cuerpo es su iglesia. Es aquella iglesia que contiene en ella exactamente el mismo código genético que Él, el cual es la cabeza. Por eso tanto la cabeza como el cuerpo persiguen el mismo propósito. Tienen el mismo diseño, tienen el mismo fin. El mismo perfil. El mismo perfil. A veces nosotros vemos hermanos siguiendo como que un perfil o un propósito diferente. La Escritura dice esto, pero el hermano piensa otra cosa. Ese hermano no es cuerpo de Cristo, así sencillamente. Porque el cuerpo de Cristo sigue el mismo propósito. Nosotros tenemos cabeza, hablando del cuerpo humano. Lo que mi cabeza ordena, el cuerpo lo ejecuta. Nunca he visto yo a mi mano renegando que no quiere hacer lo que la cabeza dijo. La cabeza dice, por ejemplo, que agarre este vaso de jugo, pero como hoy tenemos clima frío, la mano no lo quiere agarrar porque el vaso está frío. Y entonces, que lo agarre dice la cabeza, no, la mano no quiero. No, mi mano nunca he visto que se rehúse. Si la cabeza le dice, vas a agarrar ese vaso frío, la mano, aunque sabe que está frío, lo agarrará. Siempre obedeciendo a la dirección de la cabeza. Siempre obedeciendo la dirección de la cabeza. A eso se refiere la Escritura cuando dice un cuerpo. Su cuerpo es aquel que siempre va a obedecer la dirección de la cabeza. Si alguien se rehúsa a hacer lo que Cristo dice en la palabra, tratando de condicionar según su forma de pensar, ese no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no rehúsa, el cuerpo de Cristo no desobedece, el cuerpo de Cristo tiene la misma visión, el mismo propósito, defiende lo que el Padre dijo y nada diferente. Entonces, qué glorioso es entender la tolerancia de Jesús. Jesús nos está llevando a un nivel de tolerancia el cual se hará evidente en muchas cosas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de los ¿qué? Ahorita vimos 4 puntos, ¿verdad? Pero hay un párrafo acá que dice, hemos visto, que nos leía ahorita nuestro hermano Josué, hemos visto que desde el punto de vista doctrinal no debemos de ser tolerantes del error. Jesús no fue tolerante del error en el punto número 1 cuando habían hecho de la casa de nuestro padre casa de mercado. Tampoco fue tolerante con el error en el punto número 2 cuando los fariseos estaban enseñando doctrinas falsas, diciendo que era Dios el que lo decía cuando no era cierto. Tampoco fue tolerante, en tercer lugar, con el error de que habían muchos caminos al cielo. No, Jesús ubicó y dijo, solamente hay un camino. Tampoco fue tolerante Jesús en el punto número 4 de decir, hay muchos cuerpos o hay muchas iglesias. No, Él enseñó que era un error pensar que hay muchas iglesias y muchos cuerpos. Y dijo, solamente hay una iglesia, solamente hay un cuerpo. Pero esta parte pequeña quiero resaltar. Dice, hemos visto que desde el punto de vista doctrinal no debemos ser tolerantes con el error. Pero hablando con el error según la palabra del Señor.
no con el error según mi idea propia, según mi criterio, no. ¿Por qué? Porque si yo me dejo llevar según mi criterio, le voy a llamar pecado a lo que no es pecado. Le voy a llamar error a lo que está bien. Pero como yo pienso de esta manera, todos los demás están equivocados. Cuando la palabra nos dice que no debemos ser tolerantes con el error, está hablando de que no debemos ser tolerantes de aquello que se sale del mandato de Dios, de aquello que está fuera del diseño de Dios, de aquello que no mandó Dios nuestro Padre. Con eso, nosotros no debemos ser tolerantes. Dice la siguiente parte de este párrafo, dice: no obstante, la tolerancia es un valor cristiano. Bueno, entonces, ¿debo ser tolerante o no debo ser tolerante? Porque dice de que la tolerancia es un valor cristiano. Bueno, pues sí, debo ser tolerante, pero también debo ser intolerante. Intolerante con el error, pero ¿en qué debo ser tolerante? Sería la pregunta entonces. En las formas, cómo piensa mi hermano, Amén. sus cualidades, cómo él es, ¿verdad? A veces decimos, él es callado. Yo debo de ser tolerante con mi hermano. Porque esa es su personalidad. Esa es su personalidad. Entonces, en eso debemos de ser tolerantes. Amén. Con nuestros hermanos, pero no tolerarles, o sea, ser intolerantes en el error. Amén. Que hay en ellos. Porque si en ellos hay errores, entonces debo de corregir el error. Pero su manera de ser, eso si no, yo no lo puedo hacer que cambie, porque él así es. ¿Sí? Así es su personalidad. Y se me viene a mí ahorita el ejemplo de esta mujer cuando los discípulos la querieron apedrear. Vemos ahí cómo esos discípulos estaban siendo intolerantes con ella, ¿va? Entonces veo yo ahí a Jesús siendo intolerante con ella, ¿verdad? Porque siendo tolerante. Escuchándola, pero al mismo tiempo él le corrige. Es intolerante al mismo tiempo. Ajá, exacto. Sí. Fue tolerante, pero también fue intolerante al pecado. Sí. Entonces, él amaba a esta mujer, ¿verdad? Y sin duda alguna que sí, ¿verdad? Y por eso la corrigió. Entonces, nosotros cuando vemos esto en nuestros hermanos y decimos, ay, es que mi hermano es así, es que nos cae mal que sea así, pero él así es. Sí. Pero si hay un error en este hermano, ahí sí debemos de corregir. Amén. En esta mujer, las personas la querían apedrear, sin duda alguna, lo dice claramente la Escritura, pero no la habían llamado al arrepentimiento. Exacto. La querían matar sin llamarla al arrepentimiento. No le hicieron ver el error y corregirla. Exacto, ellos iban a, bueno, pecaste a muerte. No, el Señor Jesucristo nos ha enseñado, si hay algún pecador, pues llamémosle al arrepentimiento, corrijámosle su error, y si se arrepiente, no tiene que morir. Si se arrepiente tendrá vida eterna. Sí. Eso fue lo que el Señor Jesucristo aplicó. Cuando traen a esta mujer, Jesús les dice a ellos, bueno, si hay alguien libre de pecado, que lance la primera piedra. Los intolerantes se dieron cuenta que ellos estaban en un pecado de repente peor que el de esta mujer. Entonces viene Jesús, en ese punto fue tolerante, pero luego le dice, vete y no peques más. Ahí aplicó la intolerancia. O sea, fue tolerante con ella, pero con el pecado que estaba cometiendo, ahí Jesús no fue tolerante. Veamos algunas situaciones. Me pueden ayudar ustedes con algunos ejemplos. A veces nosotros somos intolerantes, como nos decía Erika, la personalidad de cada quien. El carácter debe ser el mismo en todos los hijos de Dios, pero si hablamos nosotros de personalidad, es algo que nos hace individuales a cada uno de nosotros, únicos, agradables a nuestro Padre. Nadie peca por su personalidad, por el carácter si pudiéramos pecar, pero si hablamos de personalidad, nadie peca con la personalidad. Entonces a veces nosotros somos intolerantes criticando a este que porque es muy extrovertido, o criticando al otro que porque es muy introvertido. No, en cuestiones así no nos metamos. O a veces estamos criticando a alguien por un error que está cometiendo, pero estamos haciendo igual que aquellas personas que querían apedrear a la mujer. En una oportunidad me dicen unos hermanos, empezaron a comentar sobre una persona. Empezaron a decir todos los errores que la persona cometía, yo los estaba escuchando. Y entonces les digo, pero ya alguno de ustedes fue y le dijo todo esto. Todos contestaron, no, yo tampoco. Entonces mejor vayan y díganle, porque están cometiendo pecado criticándola aquí
y nadie nunca se ha acercado a decirle, hermanita, mire, este es su error, como para que ella se corrija. Entonces nos damos cuenta que a veces somos intolerantes, y en el error estamos nosotros. Hablemos de otras cosas en las cuales debemos nosotros guardar la tolerancia. Cada uno de nosotros tenemos una forma de vestir distinta, ¿no es cierto? A alguien le gusta el pantalón de tela, a alguien le gusta más el pantalón de lona. El que a mí me gustan los pantalones de tela no significa que los pantalones de tela son santos y los pantalones de lona son del diablo. Así que, hermanito, no use pantalón de lona porque eso es del diablo. Estoy equivocado porque lo estoy basando según mis ideas. No estoy siendo tolerante. Debo aprender. Jesús nunca se metió con la forma de vestir de las personas. Nunca se metió con el arreglo personal de las personas. ¿Ya se dieron cuenta? No vemos a Jesús involucrado en ninguna conversación de lo que tiene que ver el arreglo personal. Claro que hay que cuidarlo, porque dice la Escritura que debemos vestir de forma decorosa. Nunca, aún dice el apóstol Pablo, no de forma ostentosa. Pero Jesús ya se dieron cuenta que no se metió en esos asuntos. Y hoy vemos que a veces las personas no nos llevamos bien y nos criticamos que por la forma de vestir de este, por la forma de vestir del otro, que porque los zapatos de este, que los zapatos del otro, o a veces hasta por los cortes de cabello. ¿Se han dado cuenta que a veces la gente se critica por los cortes de cabello? No, es que ese corte de pelo no, ese ya no es de Cristo. Mire, yo les sé decir algo, Jesús nunca se metió en esos asuntos. Y nosotros a veces nos fijamos más en asuntos como esos que en la verdadera santidad. En la escuela tradicional, por ejemplo, se basaba todo en el vestuario. Y todavía hoy muchas iglesias se han dado cuenta que en eso se fijan. El vestuario. Pero ¿qué hay con la verdadera santidad según el propósito de Dios? Es la lección que vamos a ver la otra semana, pero viene en común con esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas todavía juzgando a las personas por cómo visten o por cómo hablan sin fijarse en la verdadera santidad según la palabra del Señor? Entonces muchos deteniendo, como Jesús le dijo a los fariseos, ni ustedes entran ni dejan entrar, mejor quítense y dejen que la gente entre. Entonces, ¿cuántos echando fuera a veces a la gente de las iglesias por su forma de vestir, por su corte de cabello? Y Jesús, vuelvo a decir, nunca se metió con esos asuntos. Entonces, debemos aprender dónde entra la tolerancia y dónde entra la intolerancia. Yo veo el modelo perfecto que es Jesucristo. Vuelvo a decir, nunca vi a Jesús peleando por situaciones como las que acabo de mencionar. Veamos los mensajes perfectos de Jesús, gloriosos, llamándonos al arrepentimiento, mostrándonos yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, que amen a vuestras esposas, las esposas respeten a sus maridos, que más los empleados sujétense a su empleador, etcétera, etcétera. Pero hoy vemos más a la iglesia que el pantalón, que la falda, que el corte de cabello, que los labios, que los aretes. Y digo yo, Padre que estás en los cielos, ¿qué está pasando, verdad? Enfocados más en lo externo, que en lo interno de uno. Y viendo también eso fue, yo creo que sí se dieron cuenta. Mucha gente dejó de venir a las iglesias, a los templos, porque el pantalón y porque el arete. Sí. Entonces, no podíamos llevar a aquellas personas. Tal vez algunas personas vinieron un día a vernos, a visitarnos, y por supuesto venían en la forma en que ellos vestían. Amén. No los íbamos a sacar del templo porque vinieron con pantalón o con arete. Y si ellos vinieron, como dicen, a ver qué pasaba, a ver qué estábamos haciendo, porque llamó la atención mucho, ha llamado la atención lo que es el evangelio del reino. Amén. Y yo supe, porque últimamente fui a evangelizar a una persona y le dije, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué se salió? Mire, me dijo, es que porque ahí usan pantalón. Pero ¿quiénes usan pantalón? Y bueno, le quise explicar, pero como él ya tenía un fundamento de humanos, no salió, porque desde el momento que no ha venido, ni ha ido a otros lugares, porque el fundamento él lo dejó por... Tiene criterios propios. No dejó, como dijo usted, Jesús no se metió en eso, y es cierto, yo he leído los 4 evangelios donde Jesús Jesús más habla. Por supuesto Jesús habla en toda la escritura, pero es donde Jesús enfatiza más a fondo, y no he encontrado a un Jesús hablando de
por esos de estas asuntos. cosas, ¿verdad? Sí, porque recuerdo en una oportunidad predicó con nosotros una hermana, vinieron a visitarnos un grupo de jóvenes y una joven que venía ahí predicó esa noche. Pero desde que la joven subió a predicar, una persona que estaba entre los hermanos, que había sido invitada, y la vio subir, dijo, ella no puede predicar así como va vestida. Entonces todos así como, ¿y qué pasó aquí, verdad? ¿Por qué? Según la idea de ella, la hermana no podía subir. ¿Por qué? Porque su vestido llegaba a la rodilla y para ella el vestido tenía que llegar hasta los tobillos. Y porque la hermana llevaba lápiz labial y para ella es pecado eso. Entonces dijo, ella no puede predicar así. Pero la hermana subió y predicó y nos edificó de una manera tan gloriosa que hasta la fecha varios me han mencionado el mensaje que esta hermana dio, un mensaje glorioso. Entonces, si ella no podía de esa manera, el Espíritu del Señor no hubiera estado sobre ella para edificarnos de esa manera. Entonces, a veces son nuestros prejuicios, nuestras ideas. Y somos intolerantes, pero por nuestros prejuicios. Pero vemos, vuelvo a decir, a un Jesús que no se metía en esos asuntos. Claro, tenemos que guardar nosotros el decoro de cómo vestimos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O quisiera mencionar un ejemplo más, porque quiero aclarar este asunto, ¿verdad? Porque este ha sido un problema de intolerancia gravísimo que se da y por lo cual, como usted nos dijo, hay personas que hasta se han ido de las congregaciones porque las personas por sus ideas son demasiado intolerantes y no se han fijado que Jesús en esos asuntos ni siquiera se embarraba. Entonces, recuerdo en otra oportunidad que llegó un joven y se sentó. Cuando se sentó se le subió un poco el pantalón. Entonces viene otro hermano que está ahí y vio que era calcetín corto. Pero como este hermano era chapado a la antigua, que solo el calcetín largo era el del hombre, le dijo, bueno, ¿y vos sos homosexual o qué? Le dice, ¿y por qué? Le dice el hermano. Pues por tus calcetines cortos. Entonces le digo, hermano, le digo yo, no tiene nada de malo el calcetín corto. Si a usted le gustan largos y a él le gustan cortos, ¿cuál es el problema? Entonces son puros prejuicios humanos. O entre mujeres a veces también. Que si esto, que si aquello, que si lo otro. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Nosotros tomemos fundamento en lo que dice la palabra del Señor. Y no nos vayamos en asuntos que no nos toca a nosotros juzgar. Si aún Jesús dijo, mucho tengo que decir y que juzgar entre vosotros, pero el Padre no me envió a eso. Entonces nosotros no hemos sido enviados a juzgar que si habla de esta manera, que si habla de la otra, que si tartamudea, que si, ¿qué más, hermanos? Que si es alto, que si es chaparro, que si es gordito, que si es flaco. Esos son puros prejuicios nuestros. Jesucristo no hace acepción de personas. Jesucristo, algo que desea ver en nosotros es su perfil. Hablando del carácter, las actitudes, el mismo sentir, el amor, la compasión, el buscar la paz, que es lo que hoy estamos viendo nosotros a través de esta lección. La tolerancia, pero también la intolerancia. Amén. Veamos el siguiente párrafo. Dice, en cambio Cristo dijo que tenemos que amar y hacer bien aún a nuestros enemigos. Y veámoslo en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tenemos que estar en paz con todos los hombres, como sea posible. Y veamos ahora en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y la vida cristiana es muy tolerante, porque no enseña el uso de la fuerza para difundir o defender el Evangelio. Y hay otra cita en Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. No hay que utilizar los medios sucios para oponerse al error. Pablo nos exhorta en Efesios 4:14 al 15 y nos dice,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Por eso tenemos que comprender con paciencia el hecho de que otros todavía no han descubierto la verdad, sino que están buscándola, así como nosotros también la buscamos en nuestras vidas. También en este párrafo nos habla de ser tolerantes. Amén. Y vemos acá en la primera cita donde dice que tenemos que amar nosotros a nuestros enemigos. Y no solo amarlos, sino que también dice bendecirlos. Entonces es algo que el Señor también ha sido un modelo, un ejemplo para nuestras vidas. Porque si bien vemos que Él amaba a sus enemigos, Amén, a estas personas que lo entregaron, vemos a un Jesús no maldiciéndolas, no diciéndole cosas feas a ellos, ¿verdad? no dejándolos fuera del propósito. Amén. Sino que dice, perdónalos. Amén. O sea, pidiendo al Padre que él los perdonara por lo que ellos estaban haciendo Amén. con Él. Entonces veo ahí a un Jesús amando a sus enemigos. Y nos manda también a nosotros a que debemos de amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos tratan mal, que nos hacen un mal, nosotros no actuando de la misma manera como ellos actúan con nosotros, sino que mostrando nosotros ahí la tolerancia con ellos. Sí, porque amándolos. el mundo nos ha enseñado, o más bien ha enseñado, porque nosotros no somos aprendices del mundo. Dice la palabra que los del mundo odian a quienes los odian y aman a quienes los aman. Pero Jesús dice que nosotros, los que somos discípulos de Él, nosotros debemos amar aún a quienes nos odian, aún a quienes nos lanzan todo tipo de maldiciones. Nosotros debemos amarlos. De lo contrario, no habría diferencia entre nosotros y la gente del mundo. Entonces, la tolerancia debe estar aplicada en que aunque me ofendan, yo debo seguir amando. Que aunque me hagan algún tipo de daño, no importa cuál sea el más grave del mundo, yo debo estar dispuesto a perdonar y a pedir al Padre que los perdone a ellos también. Jesús, por ejemplo, fue a la cruz y no murió solamente por quienes lo amaban, murió también por aquellos que lo estaban crucificando. Como lo que nos decía nuestra hermana Erika, Jesús pidiendo al Padre que fueran perdonados aquellos quienes tal cosa le estaban haciendo en ese momento. Creo, Josué recuerda que hace años fuimos nosotros a conseguir una carpa. Íbamos a tener un evento y necesitábamos una carpa. Y nos dijeron, en tal lugar hay un evangelista y él tiene una carpa y él se las puede prestar, se las puede alquilar. Así que nos fuimos en nuestro vehículo a traer la carpa. Llegamos allá con él y la carpa estaba guardada, pero las varas que se usaban con la carpa estaban casi a la orilla de la calle. Entonces, no recuerdo si fue usted o quién fue el hermano que le preguntó y le dice, ¿y no le da miedo que le roben las varas que tiene aquí a la orilla de la calle? Y entonces él respondió, si me llegan a robar una de esas varas, dijo, yo ayuno 40 días y 40 noches para que le caiga lepra. Y nos quedamos nosotros asustados porque el evangelista, si me roban una vara, yo ayuno 40 días y 40 noches para que le caiga lepra. Si le hubieran hecho lo que hicieron a Jesús. Y se le hubieran hecho, ¿qué hubiera hecho este evangelista? Entonces, a veces las personas, ¿verdad? Somos más intolerantes cuando se trata de nuestro criterio que cuando se trata del fundamento de la palabra del Señor. Entonces, nosotros debemos aprender a amar. Aún te digo, si te robasen todo lo que tienes, aún con todo eso tienes que pedir misericordia por aquel que te hizo tal cosa. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra. Y también nos dice de que en Romanos 12:18 nos dice en la BLA, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Sí. O sea, nos manda a nosotros vivir en paz, a vivir en esa armonía, en esa amistad juntos, ¿verdad? Compartiendo
no solo como iglesia, no solo como hijos de Él, sino que también por aquellos otros. Porque recordemos que nosotros no podemos hacer acepción de personas. Amén. Porque si vemos que con Jesús, aquellos que lo estaban crucificando no eran sus discípulos, pero Él pedía por ellos. O sea, Él también quería que también ellos fueran perdonados. Amén. Entonces nos lleva acá de que debemos de vivir en esa paz y en esa armonía juntos. Pero lo que dice al final en este párrafo, lo voy a leer. Por eso tenemos que comprender con paciencia el hecho de que otros todavía no han descubierto la verdad, sino que están buscándola así como nosotros también la buscamos en nuestras vidas. Entonces debemos nosotros de actuar con paciencia, de ser tolerantes con aquellas personas que aún no han descubierto la verdad, como lo dicen. Amén. Aquellos que no conocen de las Escrituras, nosotros debemos de ser tolerantes con ellos, como Jesús hizo, que les enseñó hasta que ellos entendieran la verdad. Y de esa manera nosotros debemos de ser con ellos. Amén. Ser pacientes, enseñarles con amor la verdad de Cristo. Corregirles y decirles, mira, como lo decía, este es el camino correcto, esta es la puerta angosta. Entonces, eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que nosotros seamos tolerantes con estas personas. Y es que a veces a las personas se nos olvida que nosotros un día también fuimos ignorantes. Sí. Y entonces cuando encontramos a una persona ignorante de lo que nosotros ya sabemos, empezamos a juzgarle, empezamos tal vez a lanzar palabras ásperas o groseras contra esas personas. Y como dije, y se nos olvida que un día yo también era un ignorante y que fue la gracia, la misericordia, la tolerancia de Jesús con la que me llevó a que hoy sepa lo que sé, a que conozca a Cristo de la manera como lo conozco. Así que la tolerancia que usaron conmigo es la tolerancia que yo también debo utilizar con las personas. Y este versículo que nos mostraba, ¿verdad? De Romanos 12, 18, que nos habla de vivir en paz. El vivir en paz no es que yo logro vivir en paz porque nadie me hace nada malo, entonces yo vivo en paz. No, los que somos hijos de Dios, no importan las situaciones en las que estemos o que las personas nos hagan, nosotros debemos permanecer viviendo en paz, porque hemos aprendido a perdonar. Ahorita posiblemente alguien me acaba de ofender, pero yo inmediatamente en mi corazón ya le he perdonado. Así que me voy a mi casa no teniendo conflicto en mi corazón de enojo, sino me voy a mi casa en paz. Pero cuando yo no he entendido esto, de todas las situaciones que me pasaron durante el día, llego a la casa y es un borbandeo en mi cabeza. Y es Satanás, ¿te acuerdas lo que te dijo? Le hubieras contestado tal cosa. ¿No será que te lo dijo por esto? ¿No será que por lo otro? Y entonces ya no estamos en paz y al otro día ya miramos al hermano o la hermana y le volteamos la cara para el otro lado, ¿verdad? O ya estamos viendo de qué manera nos vamos a vengar de las personas. No, el Señor nos dice acá, vivamos en paz con todas las personas. Tú puedes decir, pero ¿y lo que me hizo qué? Perdónaselo. ¿Cuántas cosas te ha perdonado a ti el Señor? ¿Cuántas cosas a mí me ha perdonado el Señor? Si Jesús no me hubiera perdonado, ¿cómo estaría yo delante del Señor ahora? Pero su gracia, su amor me hace ahora ser justificado. Así que para que tú también puedas alcanzar justificación, necesitas perdonar así como el Señor Jesucristo también lo hizo. Veamos un párrafo más. Entonces, el cristiano debe ser tanto tolerante como intolerante. Ya vimos acá. Intolerante y tolerante de acuerdo a la Escritura, pero nunca de acuerdo a mis criterios, nunca de acuerdo a mis ideas. Dice, tolerante en nuestra relación con los demás. Si hablamos de nuestra relación con los demás, como hablábamos hace un momento, que si le gusta comer esto, que si le gusta comer lo otro, que si se viste de esta manera, que si se viste de la otra, que si qué más, que si se corta el pelo así o si se lo corta ya, asá. Sé tolerante todo lo necesario. En todo eso sé tolerante. Es su gusto, es su anhelo, es su deseo. Pero, ahora, hablando de eso es en cuanto a la relación con los demás. Pero debo ser intolerante con cualquier cosa que se oponga a la verdad. Según Juan 8:32,
y también el 3:12. Nos dice la Escritura en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero en Juan 3:12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vemos entonces cómo yo debo ser tolerante en cuanto a la relación con mis hermanos, pero debo ser intolerante con todo aquello que se oponga a la verdad de Dios. Si eso contradice los principios bíblicos, ahí debo utilizar la intolerancia. Si eso contradice, ¿qué otra cosa más, hermanos? El diseño o propósito de Dios, ahí debo ser intolerante inmediatamente. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata de Dios mi Padre, se trata de su propósito, se trata de su diseño. Entonces, con ellos sí debo ser yo intolerante. Jesús, por ejemplo, ¿cuántos ofendieron a Jesús? Le dijeron, eres hijo de un carpintero. Pero como se trataba de una relación personal, Jesús no se ofendió, ni reclamó. Aun cuando le quisieron como insinuar que era hijo de fornicación o de adulterio, Jesús no se ofendió, porque se trataba de un trato personal. En otras palabras, si a mí me lo estás diciendo, no tengas problema, yo te lo perdono todas las veces posibles. Si me dices que soy una acá, si me dices que soy una allá, yo te perdono todas esas cosas. Pero si se trata, si lo que me estás diciendo es en contra de Dios, ahí sí no. Ahí sí te tengo que poner un alto. Si lo que me vas a decir va a ofender o va a contradecir o le va a faltar el respeto a la verdad de Dios, ahí sí detente, porque en eso sí, ahí sí Jesús no lo permitió. Como dije, Jesús permitió muchas ofensas en su persona, pero en la persona del Padre, ahí sí no. Ahí sí Jesús salió y dijo, no, solo hay un camino, solo hay una iglesia, ¿qué más? No hagan de la casa de mi Padre casa de mercado. Y ahí pudieran haber muchos otros versículos de la Escritura. Entonces dice, la tolerancia debe darse a nivel de hogar, iglesia, trabajo y con las demás personas. Sé tolerante en tu casa. Un día mi esposa estábamos platicando respecto a una hermana, Joyce Meyer. Estaba predicando de una hermana que se enojaba cada vez que su hijo, cuando estaban comiendo, botaba la bebida, derramaba la bebida. Ya lo había hecho muchas veces, y cada vez que el niño botaba la bebida, la hermana se pegaba unas enojadas, y lo que hacía era más bien arruinar el momento de la comida. Por su enojo decía cosas que no debía decir, regañaba de nuevo al niño y arruinaba todo el tiempo la hora de la comida. Hasta que un día el Señor la corrigió y le dijo, ¿por qué te enojas cada vez que tu hijo bota el agua? Con tu enojo no vas a lograr que el agua derramada del piso vuelva a subir por la pata de la mesa, llegue y se meta otra vez al vaso. Nada haces con enojarte. Entonces ella se dio cuenta que en cuanto a eso tenía que ser tolerante, porque el niño estaba aprendiendo a comer. Entonces hace poquito lo recordaba porque estábamos comiendo nosotros también con mi esposa, y mi hija de nuevo vuelve y bota otra vez el fresco. Entonces mi esposa le dice, ay, Abril, otra vez botando el fresco. Y le digo, acuérdate de la hermana. Y rapidito se acordó del ejemplo ella, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que cuántas cosas en el hogar no toleramos, porque somos muy estrictos, muy cuadrados. Y a veces, en lugar de tener un ambiente agradable en nuestra casa, tenemos un ambiente tenso, un ambiente, ¿qué más, hermanos? De enojo. Ya llega el papá o la mamá y en lugar de que sea alegría para los hijos, se vuelve, ¿qué? Calvario cuando llegan los papás. Ya no misión cristiana en calvario, no se vuelve un calvario. Entonces, es porque nosotros debemos aprender, debemos usar la tolerancia en el hogar, en la iglesia, en el trabajo y con las demás personas. Muy bien, también tenemos, dice, no criticando a mi prójimo. El valor de la crítica constructiva se fundamenta en el propósito de lograr un cambio favorable que beneficie a toda y a cada una de las personas involucradas en circunstancias o ambientes determinados, con actitud de respeto y sentido de colaboración. Bueno, este es un punto muy importante donde dice no criticando a mi prójimo. No está hablando de no criticarlo, pero podemos decir, aquí en Guatemala llamamos esa cosa de chisme. Algunos no critican, pero no constructivamente, sino para
valga la redundancia, sino para destruir, para hacer mal, para hacer Amén. sentir, o como para, como quien dice, para provocar a ira. Amén. Pero lo que veo yo acá es de un cambio favorable, que las personas que uno va a corregir, por supuesto, si soy un hombre, un discípulo ya discipulado, y un discípulo que conozco las demandas de las que venimos hablando, de las que Jesús sabía, pues cuando me acerque a una persona, por supuesto, dice, si corriges al sabio, te amará. Amén. Pero va a llegar un momento donde esta persona no es sabia, pero hay que hacerla sabia. ¿Cómo? Diciéndole con sabiduría y la sabiduría del Señor. Amén. Porque yo voy a decir, bueno, para no meterme a problemas, mejor no le digo nada. Entonces también estoy mal, si no me voy a poner a criticarlo. Amén. También, sino que lo tengo que llevar. El Señor me enseñó, por eso me discipuló, para ir con esas personas. Para eso vino Cristo, por ellos, por nosotros, por aquellos que necesitábamos conocerlo a Él. Y el versículo que usted mencionaba en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero me gusta la palabra conoceréis. Si no se lo decimos, si no se lo damos a conocer, ¿cómo van a conocer? Amén. Que cuando yo le diga una verdad, y bueno, ¿y de dónde la sacaste? Pues me la dijeron y la estoy practicando y me está funcionando. Amén. Amén. Aquí nos habla de crítica, de crítica constructiva. Y dice que esta se fundamenta en el propósito de lograr un cambio favorable. Entonces, ¿cómo diferenciamos la crítica de la crítica constructiva? Supongamos que la persona a criticar es Josué. Entonces, vengo y me reúno con Erika y empezamos a hacer una crítica de Josué, pero Josué no está presente. Y ya que terminamos de hablar con Erika de todo lo que le queríamos decir a Josué, pero nadie nunca se lo ha dicho, ni nosotros se lo dijimos, cuando terminamos de hablar decimos, pero bueno, es crítica constructiva. Y nos vamos para la casa y a Josué nunca le hicimos partícipe de lo que ese día conversamos. Eso es crítica que destruye. Pero la crítica constructiva es cuando voy a la persona adecuada, y en este caso es Josué. A él le tengo que hacer una crítica de su propia persona. No voy a ir con Erika cuando el criticado es Josué. Entonces llego con Josué y le digo, Josué, le quiero hacer una crítica, pero es una crítica constructiva. He observado esto o aquello o lo otro, y la palabra del Señor nos dice esto. Espero haberlo edificado con la crítica que le hice. Entonces Josué dice, muchas gracias, no me había dado cuenta de esa equivocación, pero qué bueno que me llevó a la escritura y ahora soy libre porque la palabra o la verdad me ha hecho libre. Entonces esa es la diferencia entre crítica y crítica constructiva. No le llamemos crítica constructiva cuando nos reunimos 8 a hablar de una persona. No, crítica constructiva es cuando vas con la persona indicada y a ella le haces las observaciones necesarias, le edificas porque le corriges de acuerdo a la verdad de la palabra del Señor. O a veces llegamos al extremo de tal vez alguien cometió un error, yo no lo sé. Mira, contame para ir a y indagando. Queremos, mira, quiero ir a edificarlo. No, hay gente que anda buscando esto como para otros propósitos. Amén. Y como decía usted, ¿es para qué? Para que esta persona edificarla, crezca y salga. Amén. Y sea libre, como dice la palabra. Amén, así es. Veamos el último párrafo, Erika. De forma natural, el hombre busca comunicar sus pensamientos e influir en los demás con su opinión para lograr cambios en la familia, la sociedad, el trabajo o la escuela. Sin embargo, corremos el riesgo de sujetarnos únicamente a nuestro particular punto de vista e interés en particular, sin atender las necesidades o propósitos que tienen los demás que nos rodean. Este es otro punto bien importante, donde nos lleva a nosotros de que a veces nosotros nos sujetamos, como lo dice acá, únicamente en nuestro particular punto de vista. O sea, nada más me enfoco en lo que a mí me interesa. Amén. Pero no me enfoco en que si voy a afectar al otro, ¿verdad? O en las necesidades de los demás. O en la necesidad del otro, en yéndome muy bien a mí, aunque al otro le vaya mal, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo que ver yo en esto de que a ambos no seamos afectados, tanto como él ni yo, sino Amén. Que a ambos vayamos en el mismo orden, en el mismo crecimiento,
como hablamos anterior en el párrafo, de la crítica constructiva. Si bien vemos ahí de que cuando hacemos este tipo de crítica es cuando yo voy con la persona. Entonces, ese es algo que va a influir en ella. Amén. Que va a haber un cambio en ella. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a trabajar, como lo dice, en nuestra casa, en la escuela, en la sociedad. Amén. Y a donde nosotros estemos, ¿verdad? Porque estamos ahí sí que corrigiendo el punto en la debilidad de nuestros hermanos. Entonces, es algo que debo de velar yo, de que debo no de desatender a la otra persona, sino que más bien corrigiendo, ¿verdad? Con esa tolerancia, con ese amor que el Padre nos ha enseñado a nosotros por medio de Jesús. Y de la misma manera nosotros pensar también en el otro, pensar en mi hermano, sí. Pensar en mi familia, amén. Pensar en mi compañero de trabajo, de estudio. Amén. Siempre pensar en los demás, no solo pensar en mis necesidades, en porque yo esté bien y aunque el otro no. Sí. Entonces, en eso también nos lleva a nosotros a practicar la tolerancia. Sí, porque a veces nosotros somos tolerantes solo con nosotros mismos. Así pienso yo, así me gusta a mí, yo quiero esto, pero no pienso en qué es lo que quieren los demás, cómo les gusta a los demás, qué necesidad tiene el resto de las personas. Terminamos siendo egoístas, terminamos siendo intolerantes con ellos, pero muy tolerante para conmigo. Si yo me equivoco, quiero que todos me toleren, pero si los demás se equivocan, yo no quiero tolerarlos. El Señor nos enseña que el amor no busca lo suyo propio, dice la Escritura. No busca solo sus propios intereses. El amor, dice, no busca lo suyo propio. Más bien, el amor busca el bien de los demás. Jesús hubiera podido buscar únicamente su propio bien y no ir a la cruz. Pero no, Jesús estuvo dispuesto a sufrir, como dice la palabra, muerte y muerte de cruz. No era cualquier tipo de muerte, no era algo sencillo. Jesús sabía que sería algo muy doloroso, pero Él sabía que era importante las necesidades de los demás. Más que las propias, para Él, por encima de sus propias necesidades, estaban las necesidades de los demás. Nunca antepongamos nuestras necesidades ante las necesidades de los demás. El amor que el Señor Jesucristo nos ha enseñado es un amor que nos lleva a sacrificarnos por las demás personas. Nuestro Padre entregó a su Hijo por amor de nosotros. No vio su propio bien, vio el bien nuestro. Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros, a darnos vida, aunque Él perdiera la propia. Entonces, este tema de la tolerancia es muy amplio. Y quiero concluir con esto, con esta pequeña parte de lo que leíamos hace un momento. Debemos ser tolerantes con todo aquello que tiene que ver con nuestra relación con las demás personas. Pero debemos ser intolerantes con todo aquello que se oponga a la verdad de Dios. Así que recuerda, debemos practicar la tolerancia, pero también la intolerancia. ¿Cómo saber cuándo aplico la tolerancia y cuándo la intolerancia? Una cosa es, primero, tienes que conocer las Escrituras. Si no conoces la Escritura, te vas a estar equivocando a cada rato. Otra más es ser guiados por el Espíritu del Señor. Cuando no tenemos dirección del Espíritu, posiblemente lo estemos haciendo al revés a cada rato. Entonces, son cosas fundamentales. Es importante, como es importante nuestro discipulado, es importante nuestro adiestramiento, reforma apostólica, ¿qué más? Congresos, seminarios, servicios generales. Todo esto nos lleva al conocimiento de Cristo para que sepamos perfectamente cuándo debemos aplicar la tolerancia y cuándo debemos aplicar la intolerancia. Sé que esta palabra ha bendecido tu vida porque la nuestra también la ha bendecido. Amén. Y lo ha hecho en gran manera. Lo que dijo mi hermano Josué y lo que dijo Erika, hoy vinieron a enriquecer el conocimiento que yo tenía de la tolerancia y pues hoy voy más bendecido. Y creo que ustedes también van más bendecidos de lo que venían bendecidos cuando vinieron bendecidos. Así que les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes que nos ven y nos vemos en un próximo discipulado.